Dios les bendiga, ¿cómo están? Bien, yo espero que estén bien. Sean bienvenidos una vez más a estas clases de ética cristiana, ¿sí? Y hoy vamos a ver un tema muy importante que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy. Muy bien, esta es la clase de ética cristiana. Y bueno, hoy vamos a meditar en lo siguiente. Hoy yo quiero compartir con ustedes 5 aspectos bien importantes. Número 1, voy a compartir con ustedes cuáles son las directrices para regirnos. O sea, nosotros en nuestra ética cristiana, ¿en base a qué nos regimos? ¿Qué es lo que nos rige? ¿Qué es lo que nos mueve? En segundo lugar, voy a compartir con ustedes cómo encontrar principios bíblicos para tomar esas decisiones. En tercer lugar, vamos a ver como ejemplo 2 principios. El principio de mayordomía y el principio del servicio. Son 2 principios bien importantes. Y como ya hemos estado aprendiendo en estas clases de educación cristiana, los principios no son opcionales. O sea, los principios no son si los quieres hacer o si no los quieres hacer. No, como son principios y son leyes que rigen nuestro mundo, que son principios que Dios puso en este mundo para que nos rigieran, pues el obedecerlas acarrea bendición. Entonces vamos a ver 2 principios de muchos principios que hay y yo te voy a mencionar como ejemplo algunos otros. Aunque cabe mencionar que estos principios los estuvimos estudiando en la materia de discipulado integral. Si tú no has leído la materia de discipulado integral, aquí arriba va a aparecer una etiquetita. Te voy a poner la lista de reproducción de discipulado integral. Te recomiendo que lo veas. Y por último, voy a compartir con ustedes cómo regirnos por principios. ¿Qué es esto de regirnos por principios? Entonces, eso es lo que vamos a estar meditando en esta materia, ¿sí? ¿Están listos? ¿Listos con sus notas? ¿Listos? Muy bien, vamos a comenzar. Esta lección se llama Dios le da principios de conducta. Dios nos da principios de conducta. Y, ¿sabes? La Biblia ofrece principios rectores que nos ayudan a tomar decisiones cotidianas. Esa es la bendición de la Escritura. La Escritura nos enseña a tomar decisiones en cada día de nuestra vida, aunque si bien es cierto, la Biblia no viene específicamente en cuanto a detalles muy, muy precisos, pero sí nos da principios para regirnos. Y ahorita vamos a comentar en cuanto a esto. Muy bien. Mira, quiero comenzar con lo siguiente. Imagina que necesitas una bicicleta y tú vas a la tienda, miras en el aparador o en la tienda esa bicicleta que tú quieres. Es una muy bonita bicicleta, te gusta el color, te gusta su diseño, su altura, la necesitas para tus movimientos, así que es un objeto el cual lo necesitas, te gusta, lo deseas, lo quieres. El asunto está en que la Biblia no nos dice, no nos habla de bicicletas. Es más, en los tiempos de Jesús o en los tiempos antiguos no existían bicicletas. Entonces, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Yo sé que tú como hijo de Dios no te gastas el dinero, no tomas el dinero a la ligera, sino que yo estoy seguro que tú tienes un filtro para saber si compras o no compras. Entonces, ese filtro, el cual tú usas, se llama principio. Y vamos a ver, a profundizar más a detalle en cuanto a los principios. La Biblia, si bien es cierto, no nos habla de bicicletas, de carros, casas, aviones, no nos habla de ropa, no nos habla de muchas cosas que hoy necesitamos y adquirimos, y no solamente objetos, a veces necesitamos tomar decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir?
qué voy a hacer de mi vida, a qué me voy a dedicar toda mi vida. Son decisiones que tomamos en la vida diaria y que lo que nos rige son los principios. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Muy bien. En primer lugar, ¿cuáles son las directrices por las cuales nosotros nos debemos de regir? Es decir, ¿cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esos motivos por el cual nosotros debemos de conducirse? Número 1. Cuando tú tomas una decisión con respecto a algo especial, ¿en qué piensas primero? Yo estoy seguro que piensas primero en la razón por la cual necesitas tomar esa decisión. Y estoy seguro que oras y después tomas la decisión. ¿Cierto o no es cierto? Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, yo estoy seguro que esa es la forma o una de las primeras actitudes que llevamos a cabo, ¿no? Es, voy a tomar esta decisión. Dios, ¿cuál es tu voluntad para esto? Señor, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Entonces, que bien es cierto que cuando oramos, viene a nuestra mente una serie de dudas, ¿no? ¿En qué momento me va a responder Dios? ¿Cuándo me va a responder Dios? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Y si me equivoco, ¿desagradaré a Dios? Entonces, es importante tomar decisiones correctas. Ahora, número 2. Piensa en esto. Piensa en una decisión que tú tomaste. Yo te pregunto, ¿qué principios usaste para tomar esa decisión? ¿Qué principios llegaste a usar para llegar a esa conclusión? ¿Sí? Ahora, hubiera sido distinta la respuesta o la consecuencia de esa decisión que tomaste. Hubiera sido distinta si hubieras empleado otro principio. Bueno, mi oración es que conforme vayamos viendo este estudio, tú vayas teniendo claridad de cómo tomar decisiones en base a principios. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo encontramos entonces los principios bíblicos? ¿Cómo? Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1 verso 5 en la traducción lenguaje actual. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Así que, bueno, ¿cómo encontramos los principios bíblicos de Dios? Necesitamos sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría necesitamos saber usar bien la Biblia, conocer bien la Escritura. Porque, ¿sabes? Podemos caer en el error. Yo he caído en el error, te lo confieso. Yo he caído algunas veces, o llegué a caer muchas veces en el error de adjudicarle principios a la Biblia que no son bíblicos. Y muchas personas caen en este error de adjudicarle a la Biblia principios que no son bíblicos. Entonces necesitamos sabiduría para saber estudiar bien la Biblia y poder aplicar esos principios. Por cierto, después de este curso, más adelante voy a dar un curso de los métodos para usar la Biblia. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría estudiar los diferentes métodos para estudiar la Escritura? ¿Sí? Los métodos adecuados. Hay métodos adecuados para estudiar la Biblia. Bueno, si a ti te interesaría o te interesa estudiar los métodos para estudiar la Biblia, por favor, házmelo saber aquí en los comentarios y pónmelo. Yo quiero conocer los métodos, ¿sí? O yo quiero saber cómo estudiar la Biblia. Yo quiero saber cómo estudiar la Biblia. Ponme el comentario así y voy a estar apuntando los nombres de todas las personas que quieran estudiar los métodos para, válgame la redundancia, para estudiar la Biblia. Así que ponme ahí en los comentarios. Yo quiero conocer los métodos para estudiar la Biblia. ¿Sí? Por favor. Así que, bueno, te comentaba que necesitamos sabiduría, ¿no? Para estudiar la Biblia y aplicar esos principios.
Y no son difíciles porque Dios no complicó la Biblia. Dios permitió que existiera la escritura para el beneficio de nosotros, por lo tanto no tenía que ser complicada. Simplemente necesitamos conocer esos principios. Y por ejemplo, mira, hay algunas frases que se las adjudicamos a la Biblia y que no son de la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Ha escuchado esa frase? Ayuda, como dice la Biblia, dicen uno, ¿no? Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso. En ninguna de la parte de la Biblia va a encontrar ese pasaje. ¿Por qué no lo dice la Biblia? Hay otro muy común. Es muy común escuchar a personas decir, como dice la Biblia, ninguna hoja del árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. No es de la Biblia tampoco, ¿ok? No es bíblico. ¿Sabes quién la dijo? La escribió Miguel de Cervantes en su obra, El Quijote de la Mancha. Entonces Miguel de Cervantes, pues el escritor del famoso Quijote de la Mancha, él escribió esa frase. Ninguna hoja del árbol se cae, sino es por la voluntad de Dios. Entonces, usted en la Biblia no lo va a encontrar en ninguna parte esa frase. Entonces, si se fija, necesitamos sabiduría para estudiar la Escritura, conocer la Escritura y poder aplicar esos principios. Me da mucho gusto ver a personas de ustedes que están estudiando los cuadernillos bíblicos. He visto su crecimiento espiritual, su avance espiritual, y les quiero felicitar. Felicidades. He visto cómo en sus pláticas, cómo han aprendido esto, la escritura, y cómo tienen más conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy bueno. Así que si tú no has estudiado los cuadernillos, por favor, házmelo saber y yo te hago llegar esos cuadernillos. Muy bien, vamos a continuar. Número 3. Una forma de hallar el principio bíblico que nos va a ayudar a tomar una decisión correcta es, como ya lo mencioné, mediante el estudio de la palabra, ¿sí? Entonces, vamos a enseñar esta metodología, métodos de estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a dar este curso, así que si tú lo quieres tomar, por favor escríbemelo aquí en los comentarios. Yo quiero conocer los métodos para estudiar la Biblia, ¿sí? Y con gusto te apuntamos. Número 4. Hay muchos ejemplos y sugerencias en la Biblia que te ayudan a tener principios que te van a ayudar a dirigirte, a regirte. Y a medida que vamos avanzando en este curso, usted va a aprender o a tener una idea de cómo regirse, de cómo conducirse en base a principios, ¿sí? Así que ore a Dios para que Dios le vaya dando entendimiento y claridad de cómo conducir su vida en base a principios. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de principios. Muy bien. Empecemos con el primero, el principio de mayordomía. ¿Qué es el principio de mayordomía? Lo tenemos aquí, miren, color naranja, es el número 5. Así que en las siguientes esferas vamos a aplicar este principio de mayordomía o administración. Número 1, el gris. Inciso A. El principio de mayordomía tiene que ver cómo organizas tu tiempo. En esto consiste el principio de mayordomía. ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Sabes? Desperdiciar el tiempo en cosas que no nos edifican, estamos haciendo mal uso del principio de mayordomía. Mire, por ejemplo, me llama la atención, leyendo el libro que se los recomiendo, ¿Por qué no llega el avivamiento? El autor es Leonard Ravenhill, ¿sí? Les voy a escribir aquí en los comentarios cómo se escribe el autor, Leonard Ravenhill, muy buen autor, y él comenta esto. El sustituto del gozo del Espíritu Santo, el sustituto de Satanás para el gozo del Espíritu Santo es el entretenimiento. Es decir, el ideal del cristiano es el gozo del Espíritu Santo, buscarlo en su presencia en oración. Pero Satanás nos quiere hacer sentir gozo y él no nos va a dar el Espíritu Santo. ¿Cómo lo logra?
con el entretenimiento. Nos hace sentir feliz, reírse, nos hace reír, Y no está mal, pero simplemente nos entretiene y nos desvía de invertir nuestro tiempo en cosas productivas, en cosas buenas. Entonces, cuidado, ¿cómo estás invirtiendo tu tiempo? Ese es un principio de mayordomía. Avancemos al escalón amarillo. El principio de mayordomía consiste en cómo cumples tus tareas todos los días. ¿Cómo cumples tus tareas todos los días? ¿Cómo las llevas a cabo tus tareas todos los días? ¿Las llevas con eficacia? ¿Con excelencia? ¿Sabías que uno de los principios es la excelencia? Ahorita lo vamos a ver. Hacer las cosas excelente es un principio. Dar calidad es un principio. Entonces, ¿cómo llevas a cabo tus tareas? ¿Cómo las haces? ¿Hacemos las tareas de mala gana? ¿Hacemos las tareas porque las tenemos que hacer y por salir del paso? ¿O las hacemos con calidad? Hagámoslo con calidad porque en eso demostramos la persona de Dios en nuestra vida. Muy bien. El principio de mayordomía consiste, avancemos al escalón azul. El principio de mayordomía consiste en cómo gastas tu dinero que ganas. ¿Cómo gastas? Gastarlo en cosas que no nos benefician o que no nos ayudan o que no son de bendición. Cuidado, el dinero se va como agua entre los dedos. Así se va el agua, como el dinero, como el agua entre los dedos. Así que es bien importante que aprendamos a administrar nuestro dinero, que aprendamos a partirlo correctamente y no nos olvidemos de ayudar a los huérfanos, de ayudar al necesitado. No nos olvidemos de bendecir la obra de Dios. Y yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir más. Yo lo experimento, es algo que yo practico seguido y que me ha dado muy buenos resultados. No estoy tocando trompeta, estoy compartiéndote un tip, ¿sí? Avancemos al escalón verde. ¿En qué consiste el principio de mayordomía? Bueno, lo que estudias y cómo lo haces, ¿sí? Es bien importante estudiar, es muy importante leer, y más en estos tiempos. Escucha esto, iglesia, por favor. Escucha lo que te voy a decir y por favor, atiende lo que te voy a decir. Ha llegado la época, ha llegado una nueva era en lo que tanto sabes, tanto vales. Es decir, que los trabajos que vienen en un futuro van a consistir en el nivel de conocimiento que tienes. Entonces, van a cambiar muchas cosas en nuestro mundo. No sé si a largo o a corto plazo, pero es importante que empecemos a estudiar y que nos llenemos de cosas productivas, cosas edificantes, no solamente espirituales, cosas de la informática, de la administración, de la docencia, en fin, hay muchas áreas en las que podemos estudiar, aprender, y es necesario estudiarlas porque aprenderlas, psicología, consejería, en fin, hay muchas áreas en las que podemos estudiar y que podemos avanzar, y es importante porque el día de mañana este mundo buscará gente capacitada, y tú y yo, como la iglesia, necesitamos ser como ese Daniel, como ese Misael, ese Ananías, ese Azarías, príncipes selectos para estar en el palacio del rey. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, yo sé que sí. Continuamos. Hay otro principio, y como ya te lo dije, los principios traen promesas consigo, y los principios, el hacerlos, nos acarrea bendición. El principio de mayordomía, el llevar a cabo esto, administrar bien nuestro tiempo, nuestras tareas, nuestro dinero, nuestro conocimiento, administrar bienes, todo esto nos garantiza promesas de crecimiento, de avance, de madurez, de bendición para nosotros. Y hay otro principio que también nos da bendición, es el principio del servicio. Así que las siguientes acciones demuestran el principio del servicio cristiano. Por ejemplo, llevarle un plato de comida al enfermo.
a alguien que está necesitado, a alguien que está enfermo. Esto acarrea bendición para nosotros. Ayudar al necesitado, esto nosotros como imán jalamos la bendición para nosotros. Por ejemplo, ofrecerse ante la iglesia o ante el pastor para ayudar a visitar nuevos creyentes. Ahorita no podemos visitar, pero podemos hacer llamadas. Podemos mandar un mensajito por WhatsApp. Podemos llamarle a alguien, decirle, hey hermano, estoy orando por ti, me enteré que tu familia está enferma, estoy orando por ti, déjame orar por ti y bendecir la vida. Créeme que una palabra de aliento, de motivación, es muy refrescante, ¿sí? Hacer cualquier tarea en casa que necesite hacerse, ayudarle a la ama de casa, ¿verdad? A quien es ama de casa en nuestros hogares, ayudarles una bendición. Así que servirlo y hacerlo con excelencia, acarreamos bendición, ¿sí? Y bueno, trabajar aún cuando nadie reconozca tu trabajo. Qué difícil es esto, ¿verdad? Es bien difícil trabajar y que nadie te aplauda, esforzarse, desvelarte, estar pensando y decir, ¿cómo bendigo a esta persona? ¿Cómo puedo servir mejor en mi iglesia? ¿Cómo puedo servir mejor a mis hermanos? Y esforzarte y trabajar y echarle todas las ganas y dar lo mejor y que no te lo reconozcan. ¡Wow! Es bien duro. Es bien duro, pero ¿sabes? No te preocupes si no te lo reconocen. Allá arriba hay alguien que te lo reconoce, te lo aplaude y él paga bien. Él paga muy bien. Yo te lo recomiendo ampliamente, ¿sí? Esto es el principio del servicio. Muy bien. Ahora, ¿cómo regirnos por principios? ¿Cómo nos regimos por principios? Estos son los 3 pasos para que, solamente te voy a dejar 3 pasos para que tú te puedas regir por principios. Número 1, cuando estés por tomar una decisión, cuando estés, pues sí, llevar a cabo algo, una decisión importante. Número 1, ora pidiendo dirección a Dios. Dios, dirígeme tú. Y cuando tú te pones bajo la cobertura de Dios, cuando tú te pones bajo la dirección de Dios, y meditas en Dios, Dios te va a poner eso en tu mente para tomar decisiones correctas. Número 2, y esto es un aprendizaje, ok, es un proceso, es un aprendizaje, es decir, que si no estás acostumbrado a hacerlo y cuando empieces a hacerlo, es obvio que hay algunas veces que te vas a equivocar, vas a tener tropezones, ¿por qué? Porque tú estás aprendiendo a distinguir la voz de Dios, ¿sí? Número 2, buscar en su santa palabra una problemática similar a la tuya y tome en cuenta sus implicaciones, es decir, ya sea buena, si la decisión que tomó el personaje de la Biblia fue bueno o fue malo, ¿sí? Tú vas a tomar, a ver, este personaje se equivocó, por ejemplo, ¿no? Saúl estaba tentado a tomar el dinero y los tesoros y el ganado, y estaba entre, ¿lo puedo ofrecer como ofrenda a Dios? ¿O Dios me dijo que no lo tomara? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Entonces, a lo mejor tú te ves en una situación así, ¿no? A ver, ¿qué hago? Estoy entre obedecer a Dios, porque Dios me dijo que, o porque su santa palabra me enseña que hacer esto, vivir en santidad es lo correcto, cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es mi cuerpo, entonces, es el templo de Dios, mi cuerpo, entonces, ¿hago esto? ¿O me permito un poquito esto? Un poquito de pecado, un poquito de alcohol, un poquito de cigarro, un poquito de droguita, pues con tal de evangelizar a mis amigos. Pareciera ser que algo bueno por malo, ¿verdad? Y cuando ves la vida de Saúl y que Saúl tomó una decisión aparentemente buena, que era ofrecerle a Dios una ofrenda, pero él estaba cayendo en obediencia, ¿qué pesa más entonces? ¿El principio de obediencia o algo que normalmente o que sabemos que es malo,
pero hacemos eso pequeño malo con un fin justificable. Sin duda, pesa el principio de la obediencia, ¿verdad? Bueno, algo así es la dinámica al estudiarles las escrituras. Y entonces es bien importante leer la Biblia, impregnarnos de esas historias, de esas experiencias y hacernos partes de ellas. Y en tercer lugar, como ya te lo ilustré, ponerlos en una balanza, ¿sí? Si esa toma de decisión, entre esa toma de decisión y tus principios, ¿qué pesa más? ¿Esa decisión que voy a tomar o mis principios? ¿Qué pesa más? ¿Mis principios o esa decisión que voy a tomar? ¿Sí? Y ve si altera tus principios o no. Pero quizás te estés preguntando, pastor, ¿pero qué son principios? ¿A qué principios se refiere usted? Bueno, vamos a avanzar. Miren, se los ilustro así. Los principios son esto. Esto es una historia verídica. Es un barco. Un buque de guerra grande. Ahí está en tu pantalla, ese buque de guerra. Y entonces va la noche navegando. Y bueno, hay mucha neblina y muy poca visibilidad. Pero al frente, en medio del mar, al frente ve una luz, como de un barco. Y entonces el capitán ve la luz y le dice al encargado de mandar los códigos de luz, le dice, mándale un mensaje y dile que se mueva 20 grados. Y le manda mensaje con la luz, ¿no? Muévase, vamos a chocar. Muévase 20 grados. A lo que del otro lado le responden, con la misma luz, sí, vamos a chocar. Muévanse ustedes 20 grados. A lo que el capitán se molestó, ¿no? Y le dice al mensajero, vuélvele a mandar mensaje y dile, soy el capitán de este barco, soy capitán de tanto rango y de este barco, muévanse 20 grados. Y el otro lado le responde, yo soy un marinero de tercera categoría, muévanse ustedes 20 grados. El capitán, molesto, dice, ¿qué le pasa a este? Vuélvele a mandar otro mensaje. Dile, soy un buque de guerra blindado. A lo que del otro lado le responde, soy un faro, muévanse 20 grados. Y dice el marinero, nos movimos 20. Dice el mensajero, nos tuvimos que mover 20 grados. Si se fijan, el capitán estaba muy decidido, ¿no? Por su investidura, quién era él, lo que traía, un buque de guerra, quién era él, su capacidad, su capacitación y todo eso, pero él movió algo en base a un principio. Frente a sí estaba un faro inamovible, que si él no se movía, él iba a ser el más afectado. Iba a afectar muchas más cosas. Así son los principios. Los principios son faros que nos guían. Y que si nosotros vamos con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros conceptos preconcebidos y nos dirigimos hacia eso, cuidado, nos podemos hacer daño. Entonces, hagamos caso a esos principios que son como el faro, que nos alusan y nos guían hacia el rumbo correcto. Esos son los principios. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos ejemplos de principios. Por ejemplo, la integridad. La integridad es un principio, ¿sí? No es de que si quieres o no quieres ser íntegro. No, es que la integridad, como es un principio, ser íntegro te promete y te acarrea bendiciones. ¿Qué es la integridad? Es ser de una sola pieza. Es ser honesto, es ser leal a tu iglesia, a tu pastor, a tus amigos, a tu familia. Esa es la integridad, ¿sí? La honestidad. Ser honesto, no robar, es no mentir. Eso es la honestidad. Ser transparente. Decir la verdad. Eso es la honestidad. Es un principio. La dignidad humana. Es decir, tratar a otros en alta estima. Eso es un principio.
tratar a otros con respeto, tratar a otros como personas importantes. No importa la raza, no importa el color, no importa el nivel económico. Es tratarlo con dignidad porque es una persona. ¿Sí? Es el servicio. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de calidad y excelencia cuando hacemos las cosas. Entonces, eso es un principio. Y créeme que este principio de servicio te acarrea y muchas bendiciones y te abre muchas puertas. Oye, una persona servicial no se le cierran las puertas. Una persona que es servicial, mira, la gente los busca y la gente los promueve. Hay un muchacho de la congregación que es muy servicial y en su trabajo siempre da el extra. Y cuando llega el momento, la temporada de descansar, el patrón le dice, si te quedas, te voy a dar bonos extras. Hey, vente a trabajar. Hey, no te vayas a otro lugar. Vente, quédate conmigo. Incluso otros mayordomos lo buscan. ¿Por qué? Porque a las personas serviciales y que dan de más, dan excelencia, se les abren las puertas. ¿Sí? La paciencia es un principio. ¿Sí? Ser paciente con otras personas es un principio y eso trae bendición. La educación es un principio. Buenos días, buenas tardes, con permiso, por favor, gracias, disculpe, perdone, ¿verdad? La educación, ser una persona con una buena ética, de conducción, de hablar, de dirigirse hacia otras personas, es un buen principio. El estímulo, estimular a otros, ser positivos, echarle porras a otros, como decimos aquí en México, eso es un principio y eso acarrea bendiciones. ¿Sí? Bien, amados, pues esto fue la clase del día de hoy. ¿Fueron bendecidos? En lo personal, yo fui muy bendecidos. La próxima semana vamos a ver, Dios quiere que se ocupe de la iglesia. Vamos a ver de qué manera Dios quiere que nos ocupemos de la iglesia. Muy bien. Muy bien, pues esto fue la educación cristiana de esta semana. Dale like a este video. Ve los otros videos que tenemos por acá, suscríbete al canal, comparte los videos, ve los otros videos, compártelo en tus redes sociales, bendice a otras personas y bueno, vamos haciendo de esto una buena promoción para que muchas personas puedan recibir esta enseñanza. ¿Fueron bendecidos? Yo espero que sí, amados. Nos vemos la próxima semana en una lección más de ética cristiana. Dios les bendiga.